a comenzar la clase resolviendo este problema. Ok. El problema nos dice lo siguiente. Nos dice que tenemos la siguiente figura. Ok. Tac, 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 tac. Nos dice que el segmento AC es perpendicular, no mentira, es tangente al arco CB o BC. ¿Ya? Tenemos este arco BC y nos dice que este segmento es tangente a ese arco. ¿Ya? Y lo vemos gráficamente. Nos indica que AB mide 18 centímetros, nos indica que el ángulo es de 30 grados y nos pide dos cosas. Calcular el perímetro y el área de la figura. Ok, este es un problema que podemos resolver con lo que hemos aprendido en la clase de ayer. A ver cómo hacemos esto. AB es 18, dice, ¿no? Ya. Tac, tac, tac. Un momento, por favor. Tac, tac. Acá falta un dato, creo. Un ratito. Si tengo esto. Ya, ok. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? El perímetro, ¿qué va a ser? El perímetro va a ser la suma de todos los lados, ¿no? Tenemos acá este lado AB. Vamos a tener que, si yo sumo AB más AC más el arco BC, esto va a ser el perímetro. Y de todo esto, yo lo único que conozco es AB. Yo solo sé que AB es 18. ¿Ya? Me falta hallar cuánto será AC y cuánto será BC. El área. Necesito hallar esto, necesito hallar esto. Para el área puedo encontrarla descomponiendo esto en dos figuras. Tengo acá un triángulo. Si acá yo uno una línea, voy a tener área del triángulo AOC, AOC, más el área del segmento, área del área de segmento COB, ¿ya?
So, acá tenemos una parte 1 y acá tenemos un área 2, digamos. ¿Ya? Área 1 más área 2. El área 1 es un triángulo. Ese triángulo tiene algo de especial. ¿Quién me dice que tiene de especial este triángulo según el enunciado? Carlos. Es tangente con la... Ya, con el segmento. Y esa tangente, el hecho de que sea tangente, hay algo que nos presenta en el triángulo. Voy a hacer algo de este estilo. Si tengo un círculo y tengo, si tengo un círculo y tengo algo tangente, yo uno la tangente con el centro. ¿Qué hay de especial de esa tangente, Jade? Que el ángulo es de 90 grados. Que acá hay 90 grados, ¿no? Es una condición de tangencialidad. Y si ubicamos esto, pasa lo mismo acá, es el mismo caso. Tengo un círculo entero, digamos, y algo tangencial. Tenemos exactamente lo mismo. Entonces es un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo hay una manera sencilla de hallar el área. ¿O cuál es el área de un triángulo en general? Eso han visto N veces, yo creo. Pablo. Para encontrar el área de un triángulo podemos utilizar la fórmula de pi por radio al cuadrado. Bueno, base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2, ¿no? Área de cualquier triángulo, saben que es base por altura entre 2. Entonces yo me puedo complicar la vida y decir, ok, hago esta base, hago esta altura. Ambas son, bueno, AO no es desconocido, así no es algo muy ajeno, ¿ya? Pero esta altura sí ya vendría a ser algo ajeno. Una variable más. Entonces, ¿qué es lo que yo haría de manera astuta? Es como volcar todo, digamos, vuelco este triángulo y digo, esta va a ser mi base y esta va a ser mi altura. Ya que esto de acá es 90 grados, esto vendría a ser una altura. Este triángulo, fíjense, lo voy a girar, ¿ya? Lo voy a girar así y yo obtengo esto de acá. Tac, tac, lo he girado. 90 grados. Fíjense, el punto C está acá, el punto A está acá y el punto O está acá. Lo he rotado, ¿ya? Rotando, tendríamos esto. Para este triángulo, ¿qué es la base? Es AC. ¿Qué es la altura? Vendría a ser OC. ¿Por qué? Porque esto está totalmente recto, vertical, digamos. Creo que está claro para todos, ¿verdad? Alguien entiende, ¿no? Todos ubican, ¿no? Ve que he rotado esto para obtener esto, para visualizar mejor cómo hallar el área. Entonces, el área del triángulo vendría a ser simplemente AC, ¿ya? Por la altura que sería OC, ¿ya? Esto entre 2. En todas mis variables, ya puedo distinguir lo siguiente. Tengo que ir armando qué es lo que conocemos acá. ¿Qué es lo que podríamos conocer o cómo simplificar? OC y OB, ¿qué tienen de especial? Ambas son el radio de este segmento, de este arco, ¿ya? Podemos ir anotando. OB es el radio del segmento, OC es el radio del segmento. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estábamos acá? OC es el radio del segmento. Esto vendría a ser AC por OC, que es el radio del arco, perdón, o del segmento circular. Esto entre 2. Y AC es esta distancia de acá
que también puedo decir que es esta distancia de acá. Yo lo que conozco es toda esta distancia. Yo sé que toda esta distancia es 18, es lo que me dice el problema. AB es 18 centímetros, ¿ya? Pues como conozco toda esta distancia y de alguna manera R está involucrado en todo, podríamos decir que tenemos una manera de hallar lo que es OA, o que OA va a ser una variable intermedia. Fíjense, acá tengo OA, no nos olvidemos de este ángulo alfa, ¿ya? Entonces, tengo OA, y en función de OA, podría colocar o encontrar qué es AC, con lo que hemos visto ayer. De acá, de este triángulo rectángulo, podemos decir que AC es igual a ¿qué? En función de OA y el ángulo. Ir anotando quién se participó. Jade, Pablo y Carlos, creo. Carlos o quien sea, AC es igual a ¿qué? Con función trigonométrica de OA en un triángulo rectángulo. Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Tenemos que el coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. En este triángulo, ¿qué es el adyacente? Es AC y la hipotenusa es OA. A mí me interesa desarrollar esto de acá, AC. Entonces despejo AC. De acá AC, ¿qué va a ser? Va a ser OA por el coseno del ángulo. El coseno de 30 grados, coseno de alfa. Entonces acá voy a colocar en vez de AC, voy a colocar OA por el coseno del ángulo. Y esto, no nos olvidemos que estamos multiplicando por OC, que es R. ¿Ya? Y hasta acá ya tenemos algo intermedio. Fíjense, el área del triángulo va a ser OA, coseno de alfa por R entre 2. No conocemos ni R, no conocemos tampoco OA todavía, ¿ya? Pero vamos a desarrollar todo eso. Y luego, el área del segmento OBC, de todo esto, ya el área 2, el área 2, el área del segmento OBC, va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el área de un segmento? Hemos visto en la anterior clase. ¿Alguien se recuerda? ¿Nadie? Un medio del ángulo por un medio del ángulo por el radio al cuadrado que envuelve el segmento. ¿Cuál es el ángulo que envuelve el segmento? Pues el segmento va todo esto, ¿verdad? Recorre todo esto. El área vendría a ser esto de acá. Este beta. ¿Ya? Ahora beta, a priori, no conozco. Pero hay una manera de hallar beta. ¿Quién me ayuda a hallar beta? Sabiendo que alfa es 30 grados. Sabiendo que esto de acá es 30 grados, ¿cómo puedo hallar el valor de beta? Un ratito, por favor. No bajen la mano, ¿ya? Empecemos con Joel. Bueno, se puede sacar el tercer ángulo del triángulo. Con la suma se sabría que es alfa es 30, ¿no ve? Esto sería, Eso sería 60 grados. porque la Y suma eso a la vez se puede restar a las 180, que sería de toda el círculo completo. Bueno, la mitad del círculo, entonces sería 180 menos 60. Y el ángulo del círculo sería 120. ya, exacto. Beta es 120 grados. Repito ya por si acaso, para que todo el mundo esté claro. Esto de acá es 30, es dato del problema, 30. Esto tiene que ser 60 porque la suma tiene que dar 90, según lo que hemos visto ayer. Y todo esto de acá es media vuelta, 180 grados.
Si esto de acá es 60, pues ¿cuánto va a ser esto? 180 menos 60 queda 120. ¿Ya? Tal cual como nos ha dicho Joel. ¿Ya? Ahora, yo voy a colocar en mi ecuación, ok, 1/2 de 120 el ángulo por el radio al cuadrado. Esto, acá hay un error. ¿Cuál es el error? Creo que Julieta quería participar, no sé quién más quería participar. Ahí hay un error. ¿Cuál es el error? Al escribir así la ecuación. Estoy reemplazando nada más, pero hay un error. Creo que el ángulo tenía que estar en radianes, si no me equivoco. Exacto. Esta ecuación es cuando el ángulo está en radianes. Entonces, si bien hago el cálculo acá, 120, acá tengo que transformarlo a radianes, ¿ya? Si bien hago el cálculo, beta va a ser 120 grados. Sabemos que 360 grados, o sabemos que media vuelta, 180 grados, es pi radianes. Y de acá tendríamos, ¿cuánto sería esto? Si no, o sea, mejor hagámoslo así. Una vuelta es 360 grados y 360 entre 120 es 3. Entonces me quedaría 2 pi tercios de radianes. Entonces, acá tengo que poner 2 pi tercios, no 120. Y acá tengo que esto va a ser pi tercios r cuadrado. Entonces, estamos con r mayúscula, ¿no? Tenemos que el perímetro, a ver, hemos desarrollado más el área. Sigamos con el área. El área depende, el ángulo conocemos. Depende de OA, del radio. Y acá vemos que el área para el triángulo. Y que para la parte circular depende solamente del radio. Es decir, que para calcular necesito hallar todavía el radio y necesito todavía hallar OA. ¿Ok? Y lo que no sabemos es de que esto de acá es 18. Lo que podemos decir en la ecuación es que OA más R, que es o si no más OB es 18. ¿Ya? Entonces, OA más OB, que es el radio, es 18. OA más el radio es 18. Lo que me falta acá es una ecuación más para así encontrar OA y R y colocar todo en lo que he desarrollado. ¿Ya? Un momentito, por favor. Hay algo que no estoy visualizando. Ya. Ya sé lo que no estaba visualizando. Acá hay una ecuación, fíjense, para recapitular lo que hemos hecho. El área del triángulo, tengo esto de acá. Me falta hallar OA y R. El área de la parte circular la tengo acá. Me falta hallar R. ¿Ya? Entonces tengo que hallar R y OA. Acá tengo una ecuación con R y OA. Una ecuación, dos incógnitas. No puedo todavía hallar OA y R. Me falta ¿qué? Una ecuación más. Acá hay una manera. De acá se puede sacar una ecuación más que vincule OA y R. ¿Quién me dice cuál es esa ecuación? Tiene que ver con lo que hemos visto ayer. Mientras achico esto, ¿no? ¿Cómo es?
Vayan viendo y vayan diciéndome qué es lo que creen que podemos añadir como información. ¿Nadie visualiza? Ya. Disculpe, no sé si esté correcto, sin embargo, si es que encontraríamos el seno del triángulo, bueno, la instancia de C y O llegaría a ser lo mismo que O y B, que cumpliría lo que es R, ¿verdad? Exacto. Por el círculo unitario. Acá nosotros tenemos OC, que es esto de acá, que le he dado la vuelta, y eso es R. ¿Ok? Entonces yo puedo vincular R con OA a través de el seno. Tengo ese triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo veo que el seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa, el opuesto que vendría a ser OC, que es R, entre la hipotenusa, que vendría a ser OA. Y ya tengo la segunda ecuación. Acá anoto esa ecuación. Tengo que el seno o que OA por el seno del ángulo es igual a R. OA por el seno del ángulo es igual a R. ¿Ok? El seno del ángulo, ¿qué es? Es el seno de 30 grados. Ayer hemos visto que el seno de 30 grados es un medio. No tenemos que me olvide, Pablo. Y Jade creo que participó una vez más también. Ayer hemos visto que el seno de 30 era un medio. Entonces tendríamos que OA forzosamente tiene que ser el doble del radio. Ya tengo un sistema de ecuaciones para encontrar cuánto es OA, cuánto es R. Y una vez que tengo OA y R, pues reemplazo acá. Esta parte, estas dos ecuaciones, bueno, esta ecuación es medio evidente. Esta de acá. Esta de acá era medio especial. Y luego formalizar esto, también un poquito especial. ¿Ok? Vamos a tener lo siguiente. Tac, tac, tac. Ya. Acá lo que tenemos es que OA más R es igual a 18 y OA es igual a 2R. En la parte de arriba colocamos simplemente 2R, reemplazamos. 2R más R es igual a 18. Y de acá tendríamos que 3R es igual a 18 y ya hemos hallado que R tiene que ser 6. Una vez que sabemos que R es 6, inmediatamente podemos decir que OA es 12, ¿no? Porque OA más 6 tiene que darme 18. Por lo tanto, OA es 12. Una vez que hemos hallado esto, reemplazamos en el área total. El área total es igual el área del triángulo, que hemos llamado 1, más el área de la circunferencia, que hemos llamado 2. El área del triángulo es OA coseno de alfa por R entre 2. OA coseno de alfa por R entre 2. Y el área de la circunferencia es pi tercios R cuadrado. Está bien, ¿no? Pi tercios R cuadrado. Pi tercios R cuadrado. Reemplazamos OA, sabemos que es 12. El coseno del ángulo, que es 30. ¿Quién me hace recuerdo cuánto vale el coseno de 30? Lo hemos visto ayer. ¿Alguien que no haya participado todavía?
Es pi sobre 6. ¿Es cuánto, perdón? Raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. Hemos visto ayer eso. ¿Ya? Por el radio que es 6. Todo dividido entre 2. Más pi tercios por el radio que es 6 al cuadrado. Simplificamos un poco esto y nos va a quedar que el área total es igual a 6 por 6, 36 entre 2, 18. 18 por la raíz de 3, más 36 entre 2, 12. Más 12 veces pi. Pa, pa. ¿Ok? Acá me falta hallar el perímetro. Habíamos dicho que el perímetro es la suma de los lados. Es AB más AC más BC. Es igual a AB más AC más BC. AB es 18. Es dato del problema. ¿Cuánto vale AC o cómo calculo AC? ¿Cuánto vale AC o cómo calculo AC? Nadie. Lo hemos visto en este triángulo, ¿verdad? Por Pitágoras. Por Pitágoras o por funciones trigonométricas. AC, acá hemos visto que es OA por el coseno del ángulo. Hemos visto que AC es OA por el coseno del ángulo. Y OA ya conozco. Ya sé que OA es... ya sé que OA es 12. ¿Ok? Ya sé que OA es 12. Sé que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces ya sé que esto es 6 raíz de 3. ¿Ok? Y BC, ¿cómo hallo? BC es esta distancia. Alguien que no tenga puntos, ¿cómo hallamos BC? ¿Cómo hallo la longitud de un arco? No tenemos que olvidarnos eso, ya hemos visto. Sí, Julieta, Es radio por el ángulo. radio por el ángulo. ¿Qué ángulo sería en este caso? Sería 120, pero lo tenemos que poner en radianes, así que creo que sería 2 pi entre 3. Exacto. ¿Cuál ángulo? El ángulo del arco, que es este de acá, beta, no alfa. ¿Ok? Y hemos visto acá que en radianes, esto es 2 pi tercios, 120 grados o 2 pi tercios. Tenemos que colocar en radianes, 2 pi tercios. Y ya está. De acá tenemos que el perímetro va a ser AB, que es dato del problema, que es 18, más AC, que es 6 raíz de 3, más BC, que es 2 tercios de pi por R. Ya, no es un problema evidente, pero sí es un problema, digamos, que tienen las herramientas y conceptos para poder resolver. ¿Dudas, preguntas? Un momentito. ¿Dudas, preguntas? Ya. Ahora, ¿qué nos tocaría ver? Tenemos esto, tac, tac. Ya.
Ok. Esto es lo que ya hemos visto. Y lo que estábamos hablando ayer de la tangente. ¿Ya?